106.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales en este jueves 23 de julio, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a partir de las 9 de la mañana están con nosotros todos los días los canales Teleuniverso, que es el canal 29 de Santiago y el canal 24 de Santo Domingo. Así es que buenos días a todos y a todas. Esta es nuestra agenda de este jueves 25. Tenemos un comunicado de la Asociación de Restaurantes de la República Dominicana. Entonces, hablamos de este comunicado y de la cadena de valor de los restaurantes, la ley de ética e integridad y las funciones de contrataciones públicas, los aprestos para unificar las sedes y además vamos a hablar de un regalito envenenado, de un regalo envenenado. Bueno, pero hay buenas informaciones que compartimos brevemente. Por ejemplo, es la verdad plausible esto que ha ocurrido con el consorcio Punta Cana Macao. Estamos hablando de el aprovechamiento de la energía desperdiciada en sus chimeneas, es decir, la energía que desperdiciaban generando energía y que se iba a dañar el medio ambiente con gases de efecto invernadero. Esa energía que se denomina como energía térmica, ahora pues han desarrollado la tecnología para aprovecharla. Y entonces esa energía ahora va a servir para calentar y enfriar el agua de 5.500 habitaciones hoteleras. Es decir, que cuando un turista o cualquiera de nosotros estemos en uno de esos hoteles, podemos tener la conciencia de que no estamos dañando al medio ambiente, porque es una energía que proviene de un aprovechamiento óptimo. Cuando eso ocurre, se ha derrotado lo que se denomina la entropía. La entropía no es más que toda la energía que se desperdicia en un proceso productivo. Cada vez, en todo lo que hacemos hay un consumo energético. Y a veces, para producir un determinado artículo, pues se hace un desperdicio, se hace un desborde de energía. Probablemente en estos momentos, no he chequeado el dato reciente, pero cuando las últimas informaciones que he visto sobre este particular, nosotros, la humanidad, desperdicia más del 85% de la energía que usa en sus procesos productivos.
Entonces, en la medida en que aprendamos a darle un uso más eficiente, pues vamos en mejores condiciones frente a los objetivos que tienen que llevarnos a las cero emisiones. Así es que esto hay que saludarlo. Es un logro pequeño, pero grande en cuanto a lo que representa y al camino que traza. Así es que nuestras felicitaciones. Por otra parte, también qué bueno que ya tenemos la carretera Puerto Plata, la carretera Navarrete-Puerto Plata. Qué bueno que tenemos esa carretera. Cuánto sufrimos, señores, en la estrechez de ese camino que había que recorrer de manera muy peligrosa para llegar a Puerto Plata. Ya fue ampliada la carretera Navarrete-Puerto Plata, de manera que la conexión hoy con Puerto Plata, que ahora uno llega a la carretera Navarrete-Puerto Plata sin tener que entaponarse en Santiago de los Caballeros, porque lo hace a través de la circunvalación, pues ahora también entonces el tiempo que uno ganaba lo perdía en ese camino estrecho, que ya ustedes saben qué desafío era eso. Entonces ayer el presidente Danilo Medina, en estas entregas finales de sus obras que está realizando, entregó estos 46.8 kilómetros de la carretera Navarrete-Puerto Plata. Qué bueno que podemos todos los dominicanos ahora disfrutar más fácilmente de Puerto Plata. Qué bueno que cuando se restablezca el turismo, los turistas que vienen a Puerto Plata pueden salir a Santiago de los Caballeros fácilmente, sin ningún problema, sin los peligros que antes tenían y en un tiempo realmente más rápido. Esas son las dos noticias buenas que queríamos compartir antes de adentrarnos en otros temas. Y la otra, dejarla a nivel de pregunta. En lo que ha ocurrido con la medida de coerción de la ex atleta Juana Castillo, masculinicidio, pues ha terminado con una medida de coerción. Digo, no ha terminado, pero se ha producido una medida de coerción de prisión domiciliaria. Yo siendo la jueza, porque yo no sé cómo un juez puede no ver algunas cosas que yo creo que hay que verla en su conjunto. Yo siendo la jueza que me toca esa decisión, la jueza de atención permanente del Ceibo, lo hubiese pensado en otras cosas. Prisión domiciliaria. Esta joven, esta señora, esta atleta, tiene 4 niños. Es verdad que su madre, pues, en compañía de los niños, es lo que todo el mundo quisiera. Pero la propia seguridad de ella está garantizada con esa medida que tomó la jueza. ¿Ustedes creen que cuando se mata a una persona, la persona no tiene familia? Es decir, el que era la pareja de ella no tiene familia, no tiene hermanos, no tiene dolientes. Entonces, ¿cómo tú envías a una persona a prisión domiciliaria cuando tú no le vas a garantizar a esa persona la seguridad en esa prisión domiciliaria? Porque tú tienes que ver si a la persona que tú le vas a dictar prisión domiciliaria tiene condiciones para estar segura en una prisión domiciliaria. Es decir, una persona que vive en un lugar donde hasta pasando de un motoconcho se le hace daño a ella o a sus hijos. Entonces, frente a un hecho de sangre que
hay que esperar que se enfríe y que las cosas, por lo menos la gente vea que hubo cuando menos un intento de hacer justicia. La prisión domiciliaria frente a un crimen es una celebración del crimen, porque ahí, en todo caso, lo menos que hay es un homicidio involuntario, que ahí hay una serie de cosas que no coinciden con lo que ella planteaba, que una tijera y cuando van encuentran un cuchillo. Y también hay un historial de la persona que coincide con una conducta agresiva y violenta. Entonces, bueno, como es una mujer y el que se mató fue un hombre, no importa. Como está tan desproporcionada la cosa, porque son los hombres los que viven matando a las mujeres, el día que una mujer mata a un hombre, pues celebración. Y creemos que así estamos pues resolviendo el tema de los feminicidios. Esa medida, la vida que más pone en peligro es la de la propia beneficiada, que está ahí en un batey sin ninguna seguridad junto a sus hijos después de un hecho de sangre. Es decir, es como si la justicia le estuviera diciendo a los dolientes de la persona que falleció: he dejado la justicia en sus manos. Y eso no debe ser así. Bueno, entonces vamos inmediatamente con los temas que había marcado. Está el comunicado de la Asociación de Hoteles de Restaurantes, la Asociación de Restaurantes, en relación con la situación que ellos están viviendo. La Asociación Dominicana de Restaurantes, ADERES, explicó que respeta los esfuerzos de las autoridades para contener la expansión del COVID-19. Asegura que sus miembros cumplen disciplinariamente con todos los protocolos establecidos y destaca la importancia turística de esa actividad como generadora de 75,000 empleos directos y además crea importante demanda de ingredientes para el comercio y la actividad agrícola. Entendemos que la recuperación del turismo y de la importante actividad gastronómica que ya tiene el país depende de los éxitos que se tengan en el control de la pandemia. Y ese es un compromiso que convoca a toda la sociedad. Nuestra asociación pues representa empresas muy formales, con prácticas profesionales depuradas de validez universal, y como siempre han trabajado con exigente protocolo de seguridad sanitaria para todos nuestros establecimientos. Entonces, ellos en definitiva, quieren colaborar lo más posible con todas las políticas de control para el COVID-19, pero advierten que se le está llevando, se le está empujando a la quiebra. Y la quiebra no es el cierre sencillo de locales, ahí funcionaba un restaurante y ahora no funciona un restaurante, el local está cerrado, no hay consumo de energía. No, ese local es empleo ese local. Y ese local tiene una cadena de valor. ¿Por qué? Porque para ese local funcionar y la gente poder acudir allí a degustar sus platos, hay una cadena de suplidores de productos elaborados y de productos del sector agropecuario. Entonces, una cosa son los empleos directos que genera este sector y otra cosa lo de su cadena
de valor. Es decir, que cuando se le lleva al cierre, se le lleva a la quiebra, no solo se están quebrando a restaurantes, sino que la cadena de valor añadida sufre mucho, se impacta mucho. Pero además, señores, ¿cuál es el centro de negocios en la República Dominicana? ¿Cuál es el centro de negocios en la República Dominicana? Y de reuniones, son los restaurantes. Son los restaurantes. Entonces, ojalá que las medidas no sigan afectando más a este sector, que la buena parte de ellos realmente está al borde de la quiebra. Y ni se diga de sus empleados, Así es que nosotros compartimos en gran medida lo que se plantea en ese comunicado. Por otra parte, entonces, vamos con el siguiente tema que habíamos planteado. Este es el de la ley de ética. ¿Y cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de la Dirección de Compra y Contrataciones? A propósito de la designación de la doctora Milagros Ortiz Bosch, pues hay unas expectativas creadas sobre el funcionamiento de la Comisión de Ética del gobierno, que para mí no es de las cosas que andaban mal, porque en cada una de las instituciones está creada una comisión de ética que tiene un carácter independiente, al extremo de que los miembros de la comisión de ética quedan protegidos hasta 2 años después de su desvinculación de una empresa. Es decir, que el titular de una empresa o de una institución del Estado no puede actuar sobre un miembro de la comisión de ética cuando éste está cumpliendo con sus responsabilidades. Y esas comisiones se establecieron en casi todas las instituciones, y la gente que ha estado ahí en esta comisión de ética pues tiene un perfil muy similar al de Milagros Ortiz Bosch. No es que Milagros Ortiz Bosch es la primera persona seria que va ahí, ni la primera persona capaz que va ahí. No, los que han estado ahí son tan capaces y tan serios como ella. Y creo que han hecho su trabajo. Lo hizo Vido Medina. Lidio Cadet, pues, fue responsable de que esto se expandiera a cada una de las instituciones. Y creo que hizo un gran trabajo. El tema de la corrupción administrativa y una serie de cosas, no es verdad que nadie lo para de una comisión de ética o de compra y contrataciones. No. Lo que hacen las comisiones es que pueden advertir, que pueden detectar en algunos casos, pero hay temas que no se dan por ahí. Entonces, hay una ley que incluso la sometió la propia Comisión de Ética. Esa ley se ha debatido en el Congreso, porque es una iniciativa del gobierno, y esa ley está pendiente de aprobación. Se requiere de esta ley. Los que están hablando de mayor alcance de la Comisión de Ética, pues es necesario que esta comisión, que funciona por decreto, tenga este carácter de ley que ha propuesto el mismo gobierno que se le dé y que está en discusión en el Congreso. No voy a leer el proyecto completo,
pero sí algunos de los objetivos de este proyecto que plantea la creación de la comisión de ética. Entonces, vamos a ver aquí qué se está planteando al crear esto por ley. Esto por ley, los artículos fundamentales de este asunto, para que pudiera tener esta comisión de ética realmente un mayor alcance. Es un proyecto realmente muy bien elaborado, este proyecto que crea la comisión de ética. Entonces, establecer vínculos de alianza y realizar convenios de cooperación con todas las instituciones en temas de transparencia ética, gobierno abierto, datos abiertos, acceso a la información, protección de datos personales, conflictos de intereses, lucha contra la corrupción y cualquier otra iniciativa de prevención de la corrupción. Ustedes ven que aquí hay un tema que mencioné ayer, que algunos no han mencionado y que ya se expresan en algunos nombramientos, lo que se llama conflicto de ética. Así que en estos países no existe la perfección. No existe la perfección. Entonces, dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país, derivados de los acuerdos suscritos con organismos internacionales en los temas de su competencia, asumiendo el liderazgo y la coordinación junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de la representación del país en esas instancias. Estoy hablando de los objetivos que tiene la ley. Coordinar las acciones de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas por la República Dominicana en las convenciones, tratados, programas, convenios, cualquier otra cosa. Y así puedo seguir. Pero si queremos una comisión de ética más fortalecida, tenemos que darle esa fuerza de ley. Porque no es la gente, la gente puede tener todas las intenciones del mundo y a nivel de medio decir cualquier cosa, atribuirse incluso funciones que no corresponden a esas instituciones e ilusionar a la gente con cosas que no tienen posibilidades de realizar. ¿Por qué? Porque en todos estos aspectos, la política, la administración tiene unos desafíos. Y resulta que lo que hace valorar a los gobiernos son los resultados de sus gestiones. Puede ser un gobierno sumamente ético, pero si los problemas que tiene que enfrentar siguen ahí y la gente no percibe una mejoría de esos problemas, entonces olvídense que a la hora de evaluar a esas administraciones, la gente va, lo que va es a los hechos. Entonces, es importante que todos estos frenos existan, que todos estos frenos se fortalezcan, pero son frenos, ni cambian la naturaleza de la gente, ni cambian al país, ni cambian la debilidad institucional del país. No, tratan de atenuarla un poco. Y en ese sentido, más que preocuparnos si está o no está fulano ahí, es una ley lo que necesitamos para que eso se constituya en un ente que pueda hacer un mejor papel y que la gente honorable que ha estado ahí y que la gente honorable que va a estar ahí con Milagros tenga entonces mejores posibilidades de hacer su trabajo. A propósito de lo que debatíamos en el día de ayer sobre el caso de la Dirección de Compra y Contrataciones, como el que será nuevo titular está diciendo que
él va a buscar un uso racional de los recursos del Estado. Yo me dije ayer que eso no tiene que ver nada con el papel de compra y contrataciones, pero como no es bueno uno estar hablando de oídas o de lo que uno había estudiado antes, siempre es bueno revisar las cosas, a ver si uno está equivocado. Entonces me voy a los objetivos de la Dirección General de Compra y Contrataciones y resulta que ni en la ley, que la reviso, ni en los objetivos tiene esa dirección de compra y contrataciones, no tiene la posibilidad de intervenir en el tema de los precios. No, lo único que esta dirección de compra y contrataciones puede intervenir es en el cumplimiento de los procesos, si se ha llenado o no lo que manda la ley de compra y contrataciones, porque ni interviene en lo que se compra, ni en el precio de lo que se compra, ni en la cuestión de los oferentes, no. Solamente en caso de que uno de los oferentes pues denuncie alguna irregularidad, entonces ella tiene que investigar esa irregularidad y si la comprueba, tiene la capacidad de anular la licitación de la que se trata. Pero en esos casos, per se, no puede hacerlo. No puede hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos? Las funciones principales. Bueno, desarrollar y proponer las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del sistema y compra y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Promover el cumplimiento y la difusión de políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes del sistema de compra y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones en el sector público. Investigar y estudiar en el mercado local e internacional datos sobre las normas y procedimientos vigentes en materia de compra y contrataciones estatales que puedan servir para el enriquecimiento y la adecuación de las regulaciones del sistema de compra y contrataciones del sector público. Analizar las normativas, manuales e instructivos elaborados por los demás órganos rectores del sistema administrativo. Elaborar y proponer formatos de aplicación general dentro del sistema de compra y contrataciones del gobierno a fin de estandarizar los mismos. Definir y establecer los requisitos y procedimientos para las compras de bienes y servicios que puedan contratarse entre unidades del gobierno central según el tipo de compra y contrataciones y características de las mismas. Como ustedes ven, todas las funciones son regulatorias. Es decir, que cuando una persona está diciendo que va supuestamente a velar por la racionalización del gasto y que va a velar por esto, por aquello, bueno, está diciendo cosas que no le corresponden, que no son parte de sus atribuciones, que no la puede resolver desde ahí, porque no tiene un alcance de ley para hacerlo. La ley de compra y contrataciones establece cuáles son sus fronteras y entonces está hablando más allá del marco institucional con el que va a trabajar. Entonces, lo que le está hablando es al vacío. Lo que le está hablando es al vacío. Lo que está es en una verborrea que no tiene relación con la realidad, porque la realidad está marcada por una ley y por unos objetivos claros que te establece una ley a la que tiene que sujetarte. Y punto. Entonces, eso es en lo que tiene que ver, con ese tema. Por otra parte, entre otros temas que enumeramos aquí, bueno, el gobierno tiene intenciones de unificar las sedes. El presidente electo ha hablado varias veces de que habrá un solo consejo en las sedes.
una medida similar a la que tomó Celso Marrancini, siendo pues el vicepresidente ejecutivo de la CDE. Él unificó los consejos de las sedes. El gobierno próximo se propone hacer lo propio, unificar las sedes, eliminar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, traspasar a otra entidad sus activos, dar más poder en el sector al Ministerio de Energía y Minas, porque pese a que se creó, pues siguió la CDE con sus facultades. Ahí hay una serie de iniciativas que algunas pudieran dar mayor eficiencia. No estoy seguro de que todas lo logren, pero algunas pudieran dar mayor eficiencia. Pero estemos claros de una cosa. Un asunto es la parte administrativa. Y otro asunto es los aportes reales que se hagan al sector. Me gustaría saber si estamos hablando de cambio, porque el cambio no es puramente administrativo. El cambio no es puramente administrativo. A mí me gustaría saber cómo el país va hacia una cuarta revolución industrial. ¿Cómo vamos hacia una cuarta revolución industrial que tiene que ser a una cuarta o a una tercera, si nos llevamos del concepto de Jeremy Riskin, que tiene que ser una etapa, no diría que no carbónica, pero menos carbónica que la actual, porque no carbónica no me lo puedo plantear en un periodo de 4 años. Eso es un eufemismo, pero a nivel de el cambio de los combustibles fósiles por energía limpia, ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes para la propia energía que se da a partir de los combustibles fósiles, hacerla más eficiente? ¿Cuáles son los planes? Porque en definitiva, la evaluación del gobierno no va a ser por cuántas gentes habían administrando, que si antes administraban 12, ahora van a administrar 6 o van a administrar 3. No, eso puede ser importante, pero en definitiva es cuál era la capacidad instalada al momento de tú llegar. ¿Cuál de esa capacidad instalada era a partir de combustibles fósiles? ¿Cómo tú transformaste ese parque energético? ¿Cómo tú reduciste las pérdidas? Por ejemplo, el plan de reducción de pérdidas que ha anunciado el nuevo gobierno conlleva una inversión, pues estamos hablando de una cantidad de miles de millones de dólares. Estamos hablando de 10,000 millones anuales para cuando menos en 5 años alcanzar la meta trazada de reducción de pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay varita mágica. Aquí no hay varita mágica. Todo conlleva realmente un gran trabajo y un trabajo sistemático. En principio, creo que cualquier medida administrativa que lleve a sanear la administración, hacerla más eficiente, puede ser positiva. Pero con eso no es suficiente. Cambio y fuera.